tal? ¿Cómo están? Buenos días. Me están haciendo la indicación de que ya vamos a iniciar. Entonces, les quiero agradecer a todos y cada uno de los que se encuentran ya conectados a esta dinámica que nos permite estar, si bien es cierto, distantes, pero no distanciados. Creo que todos nos vamos ajustando a esta nueva cultura del encuentro, como yo le he llamado, y que a partir de las redes podemos seguir en comunicación, podemos seguir creciendo, podemos seguir conviviendo. Así es que si no tienen inconveniente, pues yo les agradezco mucho su asistencia para platicar sobre un tema que en lo personal disfruto mucho porque creo que es sustancial en la vida pública de nuestro país, que tiene que ver con el debate. El debate como un ejercicio de comunicación. Y bueno, pues vamos a empezar a trabajar con la dinámica que hoy he preparado. Espero que sea de su agrado, que sea de su interés. Y la verdad es que estoy con esta emoción. Aquí ya me están ayudando a poder hacer las diapositivas. Entonces, les decía, el tema es el arte del debate y yo pues agradezco primero que nada al Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública por esta invitación que me hace cada que recibo una invitación por parte de los organizadores, de nuestro amigo Enrique, de Yocabet, de todos los miembros del Consejo Consultivo, pues se vuelve para mí un aliciente porque es como estar en casa. También les agradezco mucho a ustedes que están ya conectados y a la gente que nos sigue en redes. Y bueno, pues vamos a iniciar propiamente con un ejercicio del debate. Me gustaría si me ayudan con la siguiente diapositiva, en donde yo les he expresado o les comento siempre que el debate es ante todo un ejercicio de comunicación y que debemos diferenciar entre tres conceptos que empiezan precisamente con la D, y por eso puse esta diapositiva como si fuese un mapa mental, y que tenemos que distinguir entre varias opciones. La primera, distinguir el hecho de que, déjenme ver, no estoy conectado, ¿verdad? Perdón, no había puesto aquí mi imagen porque sí es importante que nos podamos ver y ojalá también yo los pueda ver a quienes así lo consideren. Entonces les decía que hay que diferenciar entre lo que es dialogar, debatir y disputar. Los tres son un ejercicio de comunicación, pero tienen una frontera muy poco visible entre el diálogo, entre el debate y la disputa. Y cada una tiene sus características. Dialogar es compartir una idea. Dialogar es compartir un pensamiento, un sentimiento, sin intenciones más que de crecer, de poder comunicarnos, de ejercer un diálogo, y por eso es dialogar, pero ahí no hay una intención más que, insisto, compartir ideas, a diferencia de debatir. En el debate uno no solamente comparte ideas, uno confronta ideas, y esto hay que tenerlo muy claro. No es lo mismo compartir que confrontar, y el debate necesariamente es una confrontación de ideas, una confrontación que seguramente deja muchas aristas en el camino que desde un punto de vista personal no asimilamos siempre del todo, no las digerimos todo de la manera correcta, y por eso no tenemos una gran cultura de debate en nuestro país, porque como sabrán, casi siempre ya como muy especializado el tema del debate, uno está casi, digamos, polarizando la idea con la persona, lo que le llaman algunos el ad hominem, los argumentos contra la persona y no contra las ideas. Y eso es una actitud que no le conviene al debate. Desde las cúpulas del poder en nuestro país se ha dicho o estás conmigo o estás contra mí. Es decir, el debate de ideas se va erosionando porque pareciera que es debate de personas y no es así. Nosotros debemos saber distinguir, por eso les decía, entre dialogar, en qué momento estoy dialogando, en qué momento estoy confrontando, es decir, contrarrestando mi tesis, contrarrestando lo que pienso, lo que siento, y en qué momento, y vengo a la tercera D, que es, digamos, ya la parte agresiva o la parte que no nos conviene explorar, que es la disputa. Entonces tenemos las tres D de este ejercicio de comunicación, que es dialogar, debatir y disputar. Y tenemos que encontrar bien esas fronteras para saber qué estamos haciendo en cada ejercicio de comunicación. Si estoy dialogando, si estoy debatiendo o si estoy
disputando, peleándome, liándome. Y eso ya creo que es un exceso que no nos conviene. Ustedes han visto varios ejercicios seguramente en las cámaras de diputados, no solamente de México, los parlamentos, sino también del mundo, en donde incluso se llega a golpes, en donde se agreden, porque finalmente escasean las ideas, pero no la pasión, y entonces se desbordan en otro tipo de expresiones como son esas agresiones físicas. Por eso les decía que tengamos muy claro que debemos diferenciar estas 3D entre el dialogar, donde yo comparto, el debatir, donde yo confronto, y el disputar, donde yo me peleo, donde yo me lío. Y no debemos de hacerlo, porque sí hay una cultura de disputa en México muy asentada, y sobre todo en la política. Nos estamos peleando de todo por todo. Y a veces ya no analizamos los argumentos, a veces ya no analizamos la realidad, ya no la sabemos interpretar, sino que asumimos nuestra parcialidad y entonces a partir de ahí queremos generar argumentos. Por eso yo les decía, es importante distinguir eso y saber que el debate es confrontación, pero no pleito, porque el pleito es disputa y ahí sí no nos conviene meternos. Así es que yo inicio con esta reflexión de que podamos saber dónde estamos dialogando, debatiendo, disputando, y que esto, por eso titulé así la conferencia, esto termina siendo un arte, saber diferenciar estas cosas. Así es, si me ayudan con la siguiente diapositiva, y yo creo que por el número de participantes nos va a ayudar a ser interactivos. Y yo les quiero poner en la imagen, seguramente la están viendo, un conejito fluorescente. Es una de mis imágenes favoritas, la he usado en repetidas ocasiones y ahorita les voy a decir por qué. Ahí está un conejito fluorescente. Quisiera que me dijeran en el chat sí o no, si esta imagen es real o es un Photoshop. Es decir, ¿ustedes creen que existan los conejitos que brillan de veras o la imagen fue un Photoshop y pusimos ahí un conejito fluorescente? Si me ponen en el chat, ¿es real o no es real? Yo se los voy a agradecer para poder interactuar y darnos cuenta de algún tema. Nos dice Ichiro, no es real. Nos dice Esquivel, no, no es real. Es Photoshop, nos dice Emiliano. Ya llevo 8 chats, no es real. Miranda Marchena nos dice que es real. From Noemi dice que tampoco es real. Fíjense, hay un gran consenso en que no es real. Hasta ahorita solamente he podido leer una que sí es real. Y les voy a decir, ahora sí, les voy a decir la verdad. La fotografía nos dice Elena, sí, sí es real. Y les voy a decir que sí es real, como dice Ibrahim Cardona. Y la foto es real. Ahora, si quizá para muchos haya sorpresas, ¿cómo es posible que haya un conejito fluorescente? ¿Alguien sabe cómo podríamos obtener un conejito fluorescente? Y esto me acerca a un chiste de mi generación. Yo entiendo que muchos de ustedes son jóvenes y seguramente quizá este chiste no sea parte de su catálogo, pero en el mío sí, que decía, ¿qué sucede si cruzas a un panda con un conejo? Y decían, el conejo de Chernobyl, por ahí va. Si cruzas, en mi generación decíamos, si cruzas a un panda con un conejo salía un pandejo, ¿no? Y bueno, pues era la broma de aquellos años para referirnos a ciertos amigos. Bueno, este conejito, que no es de Chernobyl, es un conejo real que existe porque es la combinación genética manipulada por científicos entre una medusa y un conejo. Y a partir de esta manipulación obtuvieron el conejo fluorescente que es real, que existe. Y este experimento se llevó a cabo hace algunos 5 o 6 años aproximadamente. Y entonces se dieron cuenta que si combinaban los genes de estas medusas que andan brillando en el mar con las de un conejo, pues no salía un pandejo, salía un conejo fluorescente y que es real. Y entonces uno se pregunta, ¿valdrá la pena manipular los genes de las especies en el mundo para obtener este tipo de animales, que yo no sabría cómo llamarle, el conejo fluorescente? Vuelvo a la dinámica, si ustedes me dicen en el chat, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Es sorprendente? ¿No les sorprende? Pero de que existe un conejo fluorescente, lo existe. Y el debate es, y por eso ahora sí lo acerco, es un debate. ¿Vale la pena hacer este tipo de manipulaciones genéticas desde la condición humana con las especies del mundo
para obtener ciertas ventajas, habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no. ¿Ustedes qué piensan? Por favor, pónganme en el chat. ¿Es sorprendente? ¿Vale la pena para fines científicos? Nos dice Oscar. Sí. Hay quienes dicen, no sé, alguien que me quiera hacer otro comentario en el chat. Y lo digo en el chat porque creo que si abrimos los micrófonos haríamos un vicio que creo nos perjudica. Así es que si ustedes no tienen inconveniente, seguimos así con esta dinámica. No me sorprende, dice Miranda. Ella fue, creo, o Marchena From, dice que sí vale la pena, pues ese amplio catálogo de la especie en el planeta. Bueno, pues los dejaron de hacer porque hubo un debate sobre ética y ciencia y decían, no, no vale la pena porque aunque a partir de este tipo de experimentos podemos canalizar para cuestiones médicas, para cuestiones de salud, para cuestiones de curar la condición humana a través de estos genes, podríamos estar ya haciendo un tema que va contra la naturaleza. Dice, no creo que mezclaron no creo que valga la pena, aunque es sorprendente y parece ficción, altera radicalmente la naturaleza. Así es, Roberto. Algunos así esos argumentos presentaban, no vale la pena porque estamos alterando la naturaleza y habrá quienes dijeran, sí, sí vale la pena porque podemos encontrar soluciones médicas a la especie humana. Los dejaron de hacer y sobre eso hay otro tipo de debates. Les pongo otro ejemplo. Hoy en día las aplicaciones a través de los smartphones, hay una aplicación en donde ustedes llevan el celular cerca de la cintura y la aplicación, sin que les pida permiso a ustedes, va rastreando la oscilación de su caminado, de cómo levantan la mano derecha, a la izquierda, cuántos pasos, cuál es el nivel, el grado, etcétera, el ritmo, bla, 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 lo ponen en un algoritmo y pueden saber a partir del uso del teléfono si nosotros somos propensos a enfermedades como el Alzheimer a través de algoritmos. Y entonces nos pueden decir, oye, tú eres una persona que quizá en algún momento vas a tener Alzheimer, ¿por qué no te puedes prevenir? Te vendo la medicina. Y otro debate, ¿se vale que exploren con nosotros? ¿Se vale que nos puedan prever nuestras posibles enfermedades sin que les demos permiso a través de las aplicaciones científicas y tecnológicas? Y eso, amigos, para mí es fascinante, debatir, sin confrontar, sin pelearnos. El debate nos hace crecer, siempre y cuando tengamos una cultura del debate, una cultura de la confrontación de ideas, porque tampoco es pues que cada quien piense lo que quiere y ahí nos vemos. No, se trata de poder argumentar, se trata de poder convencer, se trata de poder persuadir lo que yo pienso, siento y quiero. Nos dice Elena, pero al crear nuevas especies podrían hacer daño al hábitat. Así, claro, ya están debatiendo ustedes. De eso se trata y por eso me encanta que estén escribiendo porque ya unos dicen, sí, podríamos alterar la naturaleza, por supuesto. Y habrá quienes digan, sí, pero podríamos encontrar la cura a ciertas enfermedades, por supuesto. ¿Quién va a ganar? Quien tenga mejor capacidad para presentar sus ideas. No gana la mejor idea en un debate, gana quien tenga la mejor capacidad, se llama oratoria, para presentar la idea. Insisto, no es la mejor idea, no es la más razonada, no es la mejor argumentada, sino la mejor presentada. Y ojo, si el debate es confrontación, no debatimos para convencer a nuestro debatiente, debatimos para convencer a un tercero. Llámese juez, llámese público, llámese asamblea. Debatimos hacia afuera. Eso hay que entenderlo, porque ahorita les voy a decir algunas condiciones del debate. Entonces, pasamos al tema de nuestro conejito fluorescente. Yo nada más les diría como broma y como argumento, ojalá no lo sigan desarrollando porque mientras unos están pensando en que pueden encontrar fines científicos, habrá quienes piensen, lo pensé en algún momento en nuestra cultura, porque además son muy caros. Dije, aquí en México, ¿quién podría tener un conejito fluorescente? Dije, pues quizá los exóticos, como los narcotraficantes, y los anden poniendo ahí de mascotas. Les digo, no, no son mascotas, los conejitos fluorescentes no van a ser mascotas. O me quedé peor pensando, imagínense, con estas excentricidades que luego nos enteramos tienen la gente que se dedica al narco. Imagínense, bueno, pues yo no quiero un conejito fluorescente, imagínense, yo quiero una novia fluorescente, ¿no? Y que ahí ando presumiendo con mi chica brillando por todas partes. Obviamente es una reflexión jocosa. Yo, en lo personal, creo que vale la pena seguir haciendo este tipo de ciencia, pero en manos de quién también es importante. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Y en la siguiente diapositiva
continuamos con esta reflexión sobre la importancia del debate y distinguir que no es lo mismo. Es decir, cuando uno llega a una tribuna, cuando uno va a defender una idea, tenemos algunas opciones que depende de lo que pensamos, de lo que sentimos y, por supuesto, de nuestros intereses. Esos son los tres ejes de nuestro debate, de nuestros argumentos. Lo que piensas, lo que sientes y lo que te interesa, lo que calculas. Que en otro concepto es lo que algunos neurocientíficos le han llamado los tres pisos del cerebro. Y los tres pisos del cerebro es tu parte reptiliana, es decir, la instintiva, la que obedece a tu seguridad y a tu procreación, la parte emotiva, la parte límbica le llaman, tus afectos, tus sentimientos, y tercera, la parte la que calculas, la que te conviene, la parte racional. Entonces, cuando ustedes hagan mensaje, jóvenes, en un debate, deben de dirigirse a esos tres aspectos del cerebro humano. Deben de tener discursos que sean y que calculen el interés, la conveniencia de quien les escucha, una. Dos, que generen afecto, que generen emotividad, y tres, que sean, digamos, apelen a ese instinto, que apelen a esa parte, le llaman reptiliana, que es nuestra seguridad, nuestra procreación. Si ustedes hacen discursos en ese cale, voy a estar seguro de que tendrán éxito y podrán convencer a la gente. Por eso les puse ahí a un Pinocho, porque bueno, pues finalmente hay muchas mentiras. Yo lo he dicho en este foro cuando me han invitado, hoy lo repito, lamentablemente vivimos en un país donde se dicen muchas mentiras y el debate está plegado de mentiras. Entonces, si la invitación es sí debatan, sí confronten, sí argumenten, sí defiendan, pero siempre en aras de su verdad, de lo que piensan, de lo que sienten, y hagan de su pensamiento y sentimiento su interés, su forma de provocar a otros, sin pelearse, insisto, sin llegar a la disputa. Así es que esa es la reflexión. Continuamos, por favor. Y les voy a decir algo que pues tiene que ver con esto de la cultura del debate y de cómo interpretamos las cosas. Ustedes están viendo esta imagen. Por favor, otra vez en el chat, indíquenme qué es lo primero que les llega a la cabeza si ven esta imagen. ¿Qué es lo primero que piensan? Atentado terrorista, tragedia, nos dice Sandra de la Garza. Dolor, nos dice Oscar. Muerte, tristeza, explosión, miedo. Vean ustedes cómo con sus palabras ya están evocando sentimientos, están, digamos, poniendo en la discusión o en el debate sentimientos o descripción de realidad, descontento y falta de comunicación, bien, destrucción. Es decir, en la vida hay dos cosas importantes, el hecho y la narrativa. Es decir, lo que pasa y lo que lo cuentas, lo que sucede y cómo lo interpretas. Y la interpretación está a debate, el hecho no. Pero muchas veces las interpretaciones condicionan la realidad, condicionan lo que pasa. Es decir, podría ser, sin que sea tajante en decírselos, importa más la narrativa que el hecho. Es decir, importa más lo que dices y lo que haces, lo que dices sobre lo que haces, que lo que haces. La narrativa es importante. Es un hecho, ahí están dos torres con humo, es una explosión, es una descripción, alguno de ustedes lo puso, pero también hay una interpretación, dolor, tragedia, etcétera, para que entendamos que en la vida hay hechos y hay narrativas, es decir, hay interpretaciones de la realidad. Este debate, jóvenes, o esta imagen me permite hacerles una reflexión. Yo le llamo el debate más caro en la historia de la humanidad. Y les voy a decir por qué. Es real, es un debate jurídico. Porque cuando sucedió esto, el 11 de noviembre, me parece, de septiembre, perdón, el 11 de septiembre del 2001 o del 2000, no recuerdo la fecha, pero cuando sucedió, meses después se van a debate para decir qué pasó y hay quienes argumentaron que ese día sucedió
un atentado terrorista. Y había quienes dijeron, no, fue la destrucción de 2 torres gemelas. Pongan atención, ¿cuál es la diferencia entre decir un atentado terrorista a la destrucción de 2 torres? Es una interpretación de realidad. Bueno, se los digo, la intencionalidad puede ser, Luisa, Sofis, pero ¿a qué te refieres con la intencionalidad? Lástima que no estamos en presencial, pero les digo, nos estamos ajustando y la verdad estoy disfrutando que en el chat ustedes estén participando. Creo que eso es una muy buena forma de interactuar. Les refiero, nos dice Luisa, que el atentado va con una intención de hacer daño. Por supuesto, no fue un accidente, llevaba un mensaje político, humano. La destrucción puede ser accidental, así es. Bien, ahí estamos interpretando y ya podríamos debatir. Les voy a decir de qué trató el debate más caro de la historia. Entre los dueños del Wall Street, los dueños de las Torres Gemelas, dijeron, a mí me destruyeron 2 torres, aseguradora, me pagas 2 torres. Los abogados de la aseguradora dijeron, no fueron la destrucción de 2 torres, fue un atentado terrorista. Es decir, plural, singular. Si te pago un atentado terrorista, me va a salir más barato, porque es 1. Si te pago 2 torres, me va a salir al doble. Y era una interpretación real jurídica que se fue a los litigios, a los tribunales en Estados Unidos. 33,000 millones de dólares fue la diferencia entre decir una cosa y decir otra. ¿Quién iba a ganar? ¿Quién tenía la razón? Quien argumentara mejor, quien presentara mejor sus argumentos, su teoría, lo que le llaman los abogados, su teoría del caso, su construcción de argumentos, la forma de presentarlos, las evidencias, etcétera. Pero un debate que tenía de diferencia 33,000 millones de dólares. No es poca cosa interpretar la realidad. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es ser finos en la interpretación de la realidad. Y para ser finos en la interpretación de la realidad, no hay nada que leer, no hay nada mejor que leer, analizar, interpretar, contrastar, y todo eso, jóvenes, yo le llamo diálogo interno. Generen un diálogo interno que se vaya enriqueciendo todos los días. Y llénenlo, por cierto, de palabras positivas. Vamos a interpretar la pandemia. Yo, por ejemplo, a este proceso que vivimos en la humanidad, que le llamo un antes y un después, yo trato de evitar la pandemia, yo nada más le llamo contingencia, porque ya estoy interpretando la realidad, creo, por lo menos así lo busco, a favor. Y no es que me quiera engañar, es que con las palabras puedo interpretar la realidad. Y la quiero interpretar a favor mío, para que no me estrese. Para decir, esto es una crisis, ya lo saben, ¿verdad? Dicen, crisis es oportunidad. Bueno, pues mejor digamos, la oportunidad es una oportunidad. En fin, interpretaciones, palabras. Con las palabras, yo les quiero decir, con las palabras impactamos en la realidad. Y eso está a debate. Eso condiciona la realidad de todos nosotros. Por eso es importante. Y bueno, pues ahí les dejo. Si quieren saber más sobre este caso, les recomiendo un libro que se llama Steven Pink, del autor Steven Pinker, para quienes quisieran después tener más datos sobre su servidor. Sé que algunos de ustedes los he tenido la suerte de conocer a través de las redes sociales, pero también podemos seguir en comunicación en redes sociales a través de mi página de Facebook, que me encontrarán con mi nombre completo, Carlos Arturo Martínez Pérez, y quien tenga dudas o quisiera ahondar más sobre estos temas, le puedo recomendar, por ejemplo, el tema de este libro, Steven Pinker, que se llama El mundo de las palabras, que por cierto, el autor Pinker es uno de los autores favoritos de Bill Gates, por algo ha de ser, es un hombre brillante. Bill Gates y también Pinker, el autor del libro donde saqué esta referencia. Así es que, ¿podemos continuar, por favor? Para decirles algo que también me interesa sobre las posibilidades del debate, en dónde surge, cuáles son sus características, cuál es su legado histórico y cuál es su importancia. Yo le llamo la historia es escuela. Cada que vamos a analizar un debate, cada que vamos a analizar algún tema, les recomiendo vayámonos a su historia, a su origen. ¿En dónde surgió el debate? Y en el chat, si ustedes me lo permiten, voy a obsequiar un libro de mi autoría a través de versión digital. Mi libro se llama Elocuencia Mexiquense, es de oratoria, seguramente les interesará, o espero que así sea. Al primero que me diga en dónde surgió
desde el punto de vista histórico, el debate, la esencia de un debate. Si alguien me lo pone en el chat, yo con mucho gusto retribuiré con un claro. Emiliano Alcántara, en Grecia. Muy bien, Emiliano, particularmente en Cilicia, Sandra de la Garza en Cilicia. ¿A qué se refieren tanto quien me puso en Cilicia y quien me puso en Grecia? ¿A qué se refieren? Y de todos modos, Sandra, le voy a obsequiar un libro. Pero Cilicia se referirá, ¿a qué se refiere? Porque para mí sería René Ibarra, otro de Sicilia. Ah, Sicilia. A ver, alguien que me refiera a Sicilia, hoy voy a aprender por qué Sicilia, porque en Grecia, yo creo que ahí surge el debate cuando se encumbra, ¿y qué es eso? Dice Elena. Cuando surge el debate, para mí, es cuando Filipo de Macedonia quiere invadir Atenas, y Filipo era un, digamos, rey muy poderoso en aquellos años. Acuérdense que cuando hablamos de Grecia, para empezar, Grecia en ese tiempo no era Grecia. Eran más de 150 polis-estados, más de 150 ciudades enclavadas en pequeñas islas en el Mediterráneo. Pasaron los años y les llamamos Grecia, pero en ese año no era Grecia, era Atenas, era Esparta, era Tebas, era 150 polis-estados y ciudades-estado. Bueno, una de ellas era Macedonia, y Macedonia era la que tenía más poder sobre la federación de las demás ciudades. Acuérdense ustedes, les recomiendo el libro La Guerra del Peloponeso, en donde nos habla de toda esta configuración, y Filipo quería conquistar, cada vez conquistaba más ciudades, pero le faltaba la joya de la corona, que era Atenas. Atenas, en donde se había desarrollado la filosofía, el arte, la libertad, el teatro, un nivel de vida, digamos, espectacular para aquella época, tanto que hoy es su legado y que de los atenienses casi todos adoptamos que es Grecia, pero Filipo los quería conquistar. Y en Atenas, la ciudad, que en ese momento no era fuerte militarmente, hubo un drama entre decir, ¿qué hacemos contra Filipo que nos quiere invadir? ¿Lo confrontamos militarmente y nos resistimos o aceptamos su dominio y evitamos dolor, evitamos guerra, evitamos muertes de nuestros soldados? Porque si vamos a la guerra, estoy seguro, decían algunos, vamos a perder. Y otros decían, no, pero ¿cómo es que nos vamos a dejar? Dice, la oratoria y su auge tienen lugar en Grecia, en la escuela ateniense, por su nacimiento derivado. Muy bien, Sandra. Y entonces decían los ciudadanos atenienses, ¿qué hacemos? ¿Nos resistimos ante el poder de Filipo de Macedonia, que sabemos es mucho y que estamos condenados a perder la guerra, o pactamos una paz en donde evitemos ese dolor y nos sometemos a su dominio? Hubo un debate en la asamblea, un debate en la ágora, como le llamaban, y entre ellos figuró alguien que en sus orígenes había sido tartamudo y que quería figurar porque tenía ideas, porque tenía sentimientos, porque tenía intereses. Acuérdense lo que hay que tener para hacer un buen debate. Y se llamaba Demóstenes. Y Demóstenes empezó a hacer argumentos, empezó a confrontar a quienes decían, no es posible que nos dejemos llevar por el poder de Filipo y tenemos que confrontarlo y vamos a ganar la guerra. Y empezaron el debate entre entre Demóstenes contra Esquines. Esquines era otro gran orador y Esquines decía, a ver, Demóstenes, no tenemos nada que hacer contra la fuerza militar de Filipo, tenemos que negociar la paz y someternos porque si no nos va a ir peor y de todos modos nos va a someter con su poder militar. Y fueron grandes debates, se los recomiendo, están documentados en la historia y son debates bellísimos, piezas de arte esos discursos. Y entonces Demóstenes contra Esquines se avientan un debate. Yo he leído a Demóstenes y digo, me convence. Luego leo a Esquines y digo, ay, tiene razón. Y así uno va, porque el ejercicio es dialéctico. Yo les digo algo, desde el punto de vista histórico, ahí está para mí la cuna del debate. Desde el punto de vista filosófico, lo encontramos poquitos años atrás con Sócrates y su método de la mayéutica. Aprender a partir del cuestionamiento, de estar todos los días cuestionando tu verdad. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Sí o no? Porque el debate, amigos, exige posición. ¿Estás o no estás de acuerdo? Insisto, no pelea, sino yo estoy a favor de que sí haya conejitos fluorescentes. No, yo no estoy a favor de que haya conejitos fluorescentes. Y entonces cada quien argumenta. Y habrá un tercero que se alimente de esas ideas. Pero al final hay que tomar una decisión. Y el mundo
no es para los tibios. Y al final quiero cerrar con una frase de Los tibios de Dante Alighieri. Así es que ahí está la historia en Demóstenes contra Esquines. Les recomiendo también los grandes debates entre Marco Tulio Cicerón y Sergio Lucio Catilina, también esto ya en Roma. Grandes debates en la Revolución Francesa, por ejemplo, entre Danton y Robespierre, que eran grandes oradores. Y hay una película extraordinariamente interpretada por Gerard Depardieu que se llama Danton, se las recomiendo, y ahí ustedes podrán ver algo que nos gusta y nos identifica a los que estamos en este chat conectados, que es la oratoria, la pasión oratoria. Y también hay grandes debates en el Parlamento en México, no ahora, lamentablemente, pero sí en el siglo XIX. Hay un debate extraordinario, se los voy a confesar. Yo lo he leído y he llorado. Un debate entre Altamirano contra Juan Antonio Mateos en 1857. ¿Puede repetir el nombre de la película? Danton. D-A-N-T-T-O-N. Danton. Está padrísima la película. Si no la tienen, yo se las puedo facilitar porque tengo ahí mi colección de este tipo de cosas. Bueno, les decía que el debate entre Ignacio Manuel Altamirano y Juan Antonio Mateos a mí me hizo llorar. Se los recomiendo. Y hay un discurso, de los más famosos discursos de Altamirano, que es contra la amnistía, es decir, contra el perdón de los enemigos. En ese debate, Juan Antonio Mateos le contesta y la forma en que le refiere es una pieza de arte extraordinaria, llena de sensibilidad, de sentimiento. Es ahí donde yo he llorado cuando he escuchado ese video, cuando lo he leído, se los recomiendo. Pero también tenemos esa gran historia en la historia del debate parlamentario. Y la más común, bueno, ustedes en la imagen ven a Winston Churchill, que era un gran debatiente. Por cierto, Winston Churchill era el mago de una de las herramientas fundamentales para el debate que se llama el manejo de la ironía. Quien maneje la ironía, como Sócrates lo manejaba en el inicio de esta escuela de pensamiento que es la mayéutica y que es el debate, Winston Churchill era el rey de la ironía. Se acordarán que en una ocasión un famoso escritor inglés le dice a Winston Churchill, le manda una carta y le dice, oiga, lo invito a la inauguración de mi obra de teatro en el Teatro Fulanito de Tal. Le mando 2 boletos, uno para usted y otro para el amigo que quiere invitar, si es que tiene amigos. Winston Churchill lo lee y le contesta a Chesterton, me acuerdo que es, le dice, bueno, no podré ir a la inauguración de su obra de teatro, de la puesta de su obra de teatro, le agradezco la invitación y le deseo mucho éxito para esta puesta en escena y para las siguientes, si es que las tiene. O sea, también cuestionando al autor del teatro. Entonces, Winston Churchill tiene una fabulosa anécdota sobre la que le servía el café. Decía, usted tiene muy mal humor, señor Churchill. Si yo fuera su esposa, me divorciaría de usted. Y Churchill le contesta, y si usted fuera mi esposa, le dice la persona que le hacía el servicio doméstico a Churchill, si yo fuera su esposa, le pondría veneno a su café. Y Churchill le contesta, si usted fuera mi esposa, yo me tomaría ese café. O sea, diciendo, ahí nos vemos, ¿verdad? Es el rey de la ironía, Winston Churchill, es una herramienta en el debate, se los recomiendo. Pero abajo vemos a Kennedy y a Nixon, que esta es, digamos, la escuela moderna del debate, donde hay que fijarnos en todo, en tu posición, en tu lenguaje corporal, en tu traje, en si te afeitas o no te afeitas. Les resumo rápido la historia entre Nixon y Kennedy. El debate fue a las 6 de la tarde y fue el primer debate televisado en la historia de la democracia norteamericana. Solo que Nixon era un gran parlamentario y era un gran debatiente, igual Kennedy. Era Kramer contra Kramer, era ahí un gran duelo de titanes de la oratoria. Bueno, ¿qué pasó? Que Nixon, en su agenda, tuvo un día común, se levantó temprano, desayunó, hizo actividades, etcétera, etcétera, y llegó al debate bien preparado, porque traía ideas y traía argumentos. El tipo era brillante. Kennedy no. Kennedy se dedicó toda la mañana a preparar su debate, se bañó a las 3 de la tarde, se afeitó a las 3 de la tarde, porque el hecho de que Kennedy se haya afeitado
a las 5 de la mañana, a las 6 de la tarde ya había un poquito de vello público y eso iba a impactar, pero esas cosas en esos tiempos él no se fijaba. Se dice que cuando llegaron al estudio de televisión, Kennedy les dicen en el estudio de televisión, los vamos a pasar a maquillaje, y Kennedy pone una cara de, ¿maquillaje yo? Por favor. No, yo no. Y Nixon reaccionó de la misma forma. No, yo tampoco. Como maquillaje, pues si no soy, me imagino yo, y esta cultura machista, pues si no soy señorita. Entonces, en ese momento Kennedy le pide a Nixon, un momento, voy al sanitario. Se dice que va al sanitario y ahí se maquilla, ahí se arregla. Bueno, resumen, quienes vieron el debate en televisión, en una encuesta dijeron, ganó Kennedy el debate. Quienes lo oyeron en la radio, es decir, no vieron todos estos factores que les estoy diciendo, dijeron, ganó Nixon. Entonces es donde se va la importancia de cómo presentas tu argumento, es fundamental para ganar o no un debate. Nos vamos, por favor, a la siguiente diapositiva, también en aras de tiempo, que se nos está agotando, y hay que ser muy respetuoso de los tiempos. Otra condición fundamental para ser buenos debatientes, yo le llamo las 3C. Así como hace ratito les dije las 3D, hoy les hablo de las 3C, que son conocimientos. 3 cosas básicas que debemos de conocer para ser buenos debatientes. Primero, conocernos a nosotros mismos. Es fundamental. Tengo una clase que hace 3 años, me parece, di aquí, en ese tiempo, en lo que era el concurso de oratoria auspiciado por el Universal a través de la Fundación Ili Ortiz, hoy en este Instituto de Comunicación y Expresión Pública. Tengo una clase sobre el conocimiento de uno mismo y cómo influye en la oratoria, sobre los temperamentos. Hay gente que quiere ser graciosa y no le sale. Hay gente que quiere ser ruda y no le sale. Hay gente que quiere ser pasiva y no le sale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer nuestro temperamento. Hay 4 tipos de temperamentos según los especialistas: el colérico, el flemático, el sanguíneo y el melancólico. Y les pongo ejemplos de este tipo de oradores. Barack Obama, un gran orador, melancólico. O Martin Luther King. A lo mejor muchos de ustedes se acuerdan de I have a dream. Yo tengo un sueño. Que un día negros y blancos podamos caminar por las calles sin hacernos daño. Casi llora Luther King en su discurso de I have a dream. Pero está comunicando, está persuadiendo. Y es un discurso melancólico porque su temperamento es así. Aprovecha su temperamento para poder comunicarse mejor. Tengo una clase y un test para quienes quieran. Después podemos desarrollar vía redes, les podemos aplicar el test, podemos darle seguimiento a esto con mucho gusto. A mí me fascina esto, espero puedan estar contagiados de esto que les estoy diciendo. Hay otro tipo de oratoria o hay otro tipo de perfil temperamental en la oratoria, el colérico, el que se enoja de todo. Y les pongo un ejemplo, Donald Trump. Hace 4 o 5 años, cuando Donald Trump arranca su campaña, le decían, oye Trump, estás en campaña, tienes que sonreír, tienes que estar alegre, tienes que agarrarle el cabello a una viejita, tienes que cargar a un niño y que te vean afable. ¿Ustedes ven haciendo eso a Trump? Jamás. Es un tipo que desde la cólera comunica, desde el enojo. Otro ejemplo en la historia, Adolf Hitler, Benito Mussolini, en fin, grandes oradores que desde el punto de vista colérico sabían comunicar. Ya tenemos el colérico, el melancólico, el sanguíneo, aquel que es dicharachero, aquel que sí es gracioso, aquel al que le salen bien los chistes, por ejemplo, un Hugo Chávez Frías de Venezuela. Seguramente lo recordarán, y si no se los recomiendo, su discurso en la ONU, en donde llega a la tribuna más importante del orden internacional y empieza a respirar. Dice, aquí huele a azufre. Estuvo el diablo estuvo aquí, y se refería a George Bush, y la gente en la asamblea se está riendo, jefes de estado se están riendo, pero pues le sale. Y un orador flemático, un orador tranquilito, de esos de los que no pasa, que parece que no pasa nada, se le llama, por ejemplo, a Nelson Mandela. Vean la película Invictus, excelentemente interpretada por Friedman, y bueno, se las recomiendo. Entonces, ahí están los 4 tipos de temperamentos. Hay que conocernos a nosotros mismos, porque, por ejemplo, un colérico en un debate las quiere tomar todas. Es decir, se calienta por todo, en términos muy populares, muy, digamos, para rápido entendimiento. Y entonces, si ustedes se conocen a sí mismos, la segunda C, conocer al otro, al de enfrente, conocer contra quién van a debatir.
ver en dónde le pueden arrestar a su argumento, en dónde le pueden, digamos, confrontar con mayor éxito. Y hay que conocerlo. Hay que conocer cómo es él y cómo es la persona. Porque nos guste, perdón, cómo es la persona y sobre sus ideas. Porque nos guste o no, hay una confrontación. Yo les diría una confrontación, un encuentro de ideas que no se vuelva egoísta, sino que se vuelva, digamos, aspiracional. Yo siempre les he dicho, la oratoria no es para hablar bonito, sino para hablar mejor. La oratoria no es para lucir, sino para ser mejores personas. Es decir, no es una cuestión de ego, es una cuestión de espíritu. Entonces, hay que conocer a la otra persona. Hay que conocer, uno, a nosotros mismos. Otro, a conocer a la persona con la que vamos a debatir. Y la tercer C, conocer el tema. Conocer el debate. Les pongo el conejito, bueno, pues se desarrolló y entre más sepan, es mucho mejor. Ojo, un debate no es un concurso o un desfile de conocimientos, porque hay muchos que piensan que entre más digan y entre más cifras y entre más datos den, mejor debate. No, hay que saberlos usar, hay que saber administrar la información. Sí hay que saber mucho, sí, pero no es un desfile de conocimientos, un debate. En un debate está en juego lo que piensas y lo que sientes. Y ojo, terminas comunicando más con lo que sientes. Por eso les decía de estas partes del cerebro, de cómo se conforma. Así es que vamos a concluir. Por favor, si me ayudan con la siguiente diapositiva. Ahí están los 4 temperamentos representados. Se los digo así, ustedes verán, se los recomiendo. Ojalá les sea útil. Mis diapositivas no traen textos, mis diapositivas traen imágenes y con esa imagen yo estoy resolviendo los 4 temperamentos que hay en el mundo y sus matices, porque no todos somos tan coléricos, todos somos de los 4 temperamentos, pero uno se marca más en nosotros, como ahí los colores, pero todos tenemos un giro sobre los demás. Hay ciertas características, las podríamos ahondar después, por supuesto, o de manera personal si ustedes así lo quieren, pero vean cómo con una imagen yo puedo desarrollar un tema. Se le llama mapa mental en muchas ocasiones. Y esto nos ayuda a mejor exponer y no leer. Entonces, ahí está una clase en esa imagen. ¿Me ayudan, por favor, con la siguiente diapositiva? Ya vamos a concluir. Y, no, todavía, bueno, nos está ganando el tiempo. La realidad es que una de las formas de debatir bien es sabiendo usar la voz. Desde los ejercicios de calistecnia que espero hagan ustedes, porque es fundamental para la salivación y es fundamental para poder articular mejor las palabras y trastabillar menos, pero también cómo proyectamos la voz. Y la voz tiene 4, digamos, elementos esenciales. 1, volumen. Hablo alto contra hablo bajo. Es decir, yo hablo bajo, pero también puedo hablar en voz alta. Y es una de las características de la voz, el volumen. Y para hacer volumen no es gritar, sino elevar la voz. Y hay ejercicios y hay prácticas que algún día les puedo recomendar también con mucho gusto para mejorar tu volumen de voz entre alto y bajo. La segunda cualidad de la voz, ritmo. El ritmo es fundamental. Los maestros de la oratoria y los maestros del debate son maestros del ritmo cuando hablan. Es decir, yo hablo a cierta velocidad y de repente cambio la velocidad de mi discurso. Ahí está el efecto persuasivo. Hay quienes piensan que para convencer y persuadir es cuando hay que emocionarte y hay que decir y hay que... No es cierto. Es cuando cambias el ritmo de tus palabras. A mí me gusta mucho la oratoria, jóvenes. Espero que ustedes también. Es decir, el cambio de ritmo es persuasivo y es otra habilidad de la voz. Hay muchos ejercicios que en los talleres de oratoria que yo desarrollo pongo a hacer a la gente que confía en mí para que pueda tener estos cambios de ritmo y sea adecuado y su discurso no sea monocorde, su discurso no esté al mismo ritmo. La tercera cualidad de la voz es el tono. Tono, y no hay más que 2 tonos. Tono grave contra tono agudo. Y si nosotros sabemos manejar bien nuestros graves contra nuestros agudos, también seremos grandes debatientes, grandes oradores y haremos de la oratoria y del debate un arte. No todo es en grave y no todo es en agudo. Quieren generar autoridad, hablamos en grave. Quieren generar confianza, hablan en agudo. ¿Cuál grave y cuál agudo? Su mejor grave y su mejor agudo. No tienen que imitar a nadie. Por cierto, hablar en agudo es más complicado. Y por último, el timbre. El timbre no es más que el resumen de estas otras 4 habilidades que podríamos ir desarrollando. Así es que no
lo echen en saco roto y pónganse a trabajar sobre estas 4 características de la voz. Por favor, la siguiente diapositiva, creo que ahora sí ya es la última. Bueno, había más, pero para la presentación que yo tengo, cerraríamos. Ahí está. Sí, quería referirme otra vez. México en el debate parlamentario. Creo yo que las mejores páginas de nuestra historia en tema de debate político se han escrito en el siglo XIX con los posicionamientos entre los oradores liberales y conservadores. Y estoy hablando, imagínense ustedes, del Parlamento de 1857, en donde estaba Ignacio Ramírez el Nigromante, donde estaba Ignacio Manuel Altamirano, donde estaba Juan Antonio Mateos, Francisco Zarco, Guillermo Prieto, en fin, grandes tribunos. Y ellos debatiendo. Cuánta energía debió de haber en esos parlamentos, en esos salones, y cuánto amor por México se derramó en ese momento. Cuántas ideas, gente que quería hacer de este país un país poderoso, un país fuerte. Y la verdad es que se jugaron muchos la vida, incluso hasta con las armas hablando, porque era la necesidad de aquella época. Yo les recomiendo que si quieren aprender de debate en México, se vayan a los parlamentos de nuestro país del siglo XIX, donde hay grandes tribunos. Antes, José María Luis Mora, en 1824, cuando establece la educación laica en el sistema educativo mexicano, y yo le llamo el padre del liberalismo. Entonces tenemos una gran tradición de parlamentarios y de debatientes en el siglo XIX. En el siglo XX menos, porque se fue reduciendo la cultura del debate, el sistema político era presidencialista, lo que diga el presidente, entonces no tiene caso debatir y mejor me quedo callado, calculo más mi interés, porque si expongo mi idea y no le gusta al jefe, me la va a recriminar y entonces vamos perdiendo esa cultura de lo que yo les llamaba la cultura del debate. Cierro mi participación a reserva de que ustedes tengan algunas preguntas o comentarios y como me lo ha indicado los amigos del Instituto de Comunicación, podremos hacer pausa para que haya ese espacio de diálogo o de debate si gustan. Espero que no sea disputa, pero cierro mi participación con una pregunta. Por favor, la siguiente diapositiva. El arte de conectar. Ah, no es la penúltima, ando equivocado en mis diapositivas. Finalmente, no hay debate si no conectamos con la gente, si no nos adentramos. Yo les decía a ustedes, cuando vayan a debatir, sean parte de un todo. No sean alguien que se va a comunicar con un todo. No, intégrense, comuníquense, sean parte de. Yo, si ustedes ven esa expresión ahí, además se las presumo, siempre la uso. La verdad es una forma de anclaje desde el punto de vista de la programación neurolingüística, es el arte de conectar. Y en la foto ustedes están viendo a mi hija, que está metidaza en su teclado cuando tenía 2 años. Por cierto, si alguien vio mi primera presentación, es una principita, ojo, no es principito, y en el Word, si ustedes teclean en el Word principita, no lo reconoce a propósito de la inclusión, porque creo yo que no es lo mismo decir mi princesa que mi principita. Entonces, bueno, perdón, el referente es personal y les agradezco su comprensión. Nos vamos sí, a la siguiente diapositiva, que espero ahora sí sea la última. Ahí está. Pregunta, y ojalá ustedes me lo pongan en el chat. ¿Qué le cambiarían a México? Si hoy tuvieran la oportunidad de hacer un cambio en su país, ¿qué le cambiarían a México? Por favor, los leo en el chat. ¿Qué le cambiarían a México? La corrupción, nos dice Adrián. La cultura del adultocentrismo. Sí, claro, Sandra. Muy bien. Miranda, el gobierno. El gobierno, nos dice Elías Covelli. ¿Quién más nos quiere compartir qué le cambiarían a México? Los políticos. Ivana Quintana. El falso concepto de unidad entre sus habitantes. Qué interesante, Luisa Solís. Híjole, algo que sí duele. Feminicidios y la violencia de género, por supuesto. El falso concepto de unidad, ya lo leímos. Bueno, fíjense ustedes que cuando yo hago esta pregunta tiene una provocación. Hay muchas cosas que le podríamos cambiar a México, muchísimo. Pero casi nadie dice que lo que yo le cambiaría a México es lo que ahora yo les respondo a ustedes. Lo que yo le cambiaría a México sería a mi persona. Yo le daría a mi país un mejor ciudadano, un mejor ser humano, un mejor padre,
un mejor orador, un mejor profesionista. En suma, trataré de darle a mi país una mejor persona a través de Carlos Arturo Martínez Pérez. Eso es lo que yo le cambiaría a México. Se los digo por lo siguiente, por esto de la reflexión y del discurso. No hay un discurso exitoso si no sale de un buen diálogo interno. Y mi recomendación es que todos ustedes generen un buen diálogo interno para tener una conversación exitosa y un debate, digamos, de inspiración, de altura. Los tres tiempos de la oratoria yo les llamo es hablar, comunicar y persuadir. No es lo mismo hablar que comunicar y persuadir. Un buen orador persuade. Vámonos más allá. Ojalá ustedes lo sean y creo que van en camino de hacerlo. Un buen orador inspira. Y ojalá ustedes sean grandes inspiradores para hacer estos cambios que han puesto ahí en nuestro país. Les agradezco mucho su atención en este esquema de conferencias que yo le llamo a distancia, más no distantes. Es distinto, pero es agradable. Y bueno, pues yo cierro aquí mi participación, esperando, si es que ustedes así lo deciden, hagamos un diálogo entre preguntas y respuestas como me lo han recomendado los organizadores. Estoy a sus órdenes y espero que haya sido útil esta plática que he ofrecido. Así es que ustedes me indican. Muchas gracias, maestro Carlos Arturo. No sé si los participantes ya pueden activar su micrófono para el tiempo de preguntas y respuestas. Bueno, no sé si las vaya a ver desde el audio. Aquí tengo una que nos dice Luisa Solís, ¿dónde podemos consultar qué tipo de temperamentos tenemos? Yo les recomiendo alguna bibliografía. Hay muchas, pero si gustan, les decía, les puedo mandar el test, les doy mi página de Facebook y ahí a través de un inbox podemos iniciar conversación. Mi nombre es, ustedes me van a encontrar en el Facebook como Carlos Arturo Martínez Pérez. Y si por cierto nos regalan algún comentario, un like, es una forma de retribuir a que esto crezca. Como ustedes saben, hay quienes, como en el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, queremos que la oratoria sea pronto una materia y una asignatura en nuestras aulas y todo lo que hagamos, como esta plática y todo lo que sumemos, va a abonar. Así es que ojalá también sea el caso. Y con eso te respondería, Luisa. No puedo prender mi micro, no sé por qué, nos dice Marchena Miranda. Pues si quieres hacer la pregunta por aquí o quienes la quieran hacer desde su micrófono, yo estoy a sus órdenes, siempre y cuando no sean preguntas tan difíciles, por favor. Yo tengo una pregunta. ¿Qué Claro, opina Roberto. sobre lo ahorita sobre Joe Biden y Donald Trump sobre sus debates y todo eso, lo que está pasando en Estados Unidos? Yo creo, Roberto, que es un aprendizaje permanente. Van a decir que ya a toro pasado lo que voy a decir no tiene valor, pero cuando hubo la elección entre Trump y Hillary Clinton, yo apostaba a que iba a ganar Trump y muchos pensaban lo contrario. Yo dije, sí, es un mejor comunicador. Trump comunica mucho mejor que Hillary. Y aunque Hillary tuvo más votos a nivel territorial, pues no hacía a nivel distrital, que es como seleccionan los votos en los Estados Unidos. Entonces, hoy tampoco me sorprende que haya ganado John Biden porque además era la estratega de comunicación de Barack Obama. Y Barack Obama es un gran comunicador. Entonces, han aprovechado la herramienta de la comunicación para poder persuadir. No me sorprende el triunfo de John, y menos ante el déficit de resultados de Donald Trump como gobernante. Él sigue siendo un buen comunicador, pero su narrativa ya no le alcanzó a poder refrendar su realidad, sus hechos. Es decir, no hubo muro, no hubo muchas cosas que prometió y la gente pues lo tiene presente y seguramente se lo sancionó electoralmente. Entonces no me sorprendió y sí creo que John Biden va a ejercer un gobierno en donde la comunicación es fundamental. Ustedes recordarán que su primera declaración ya como presidente electo, por decirlo así, cuando ya lo reconocieron como el que va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos de América, dijo, vamos a llevar de otro modo el tratado de la pandemia.
Es decir, se metió luego a un tema social, no polarizó, no se metió al tema político. Entonces yo considero que los debates entre ellos no me sorprendieron, es decir, cada quien en su posición, cada quien en su lugar, pero no le alcanzó a Donald Trump para refrendar el poder en ese país. Maestro Arturo, una pregunta. Soy Humberto. Gracias. Eres un gran orador. Te felicito, Carlos Arturo Martínez Pérez. ¿A dónde das cursos? Yo soy maestro de oratoria, pero en Toluca. Correcto, y me gustaría tomar un curso contigo. Yo soy del grupo de Carlos Aquino, del Foro Nacional de Oradores Muñoz Cota. Yo tengo 80 años, pero me encanta la oratoria. Wow, sí. 80 años, don Humberto. Pues primero que nada, mi respeto y mi felicitación. Y qué bueno que compartimos esta pasión por la oratoria. Y si usted gusta, yo puedo... Así es, miren, así es. Y además yo nací en el muñozcotismo. Mi primera escuela de oratoria fue del maestro José Muñoz Cota y también fue gracias al maestro Carlos Aquino, quien en su momento me dio él fue mi maestro. Referencias. Él fue mi maestro, claro. Muñoz Cota. ¿Lo conoció? Y sí, fui alumno directo con la maestra Alicia Pérez Salazar. Muy bien. Y han dado muchos cursos allá en Toluca. Claro. Muy bien. Sí, Qué bueno que coincidimos. Esto es agradable. Le respondo. Yo doy cursos de oratoria en las instituciones a donde me invitan y, por supuesto, doy cursos de oratoria de manera personalizada. Hoy las damos a distancia por la contingencia y además le estamos aprendiendo al modo de la distancia. Si usted gusta, le decía, usted me puede contactar o si no, le dejo mi teléfono y perdón aquí a los organizadores, pero tengo que responder la pregunta. Entonces, mi teléfono es 56 21 82 23 79. Se lo repito, perdón, 56 21. Al principio. 56 21 82. Sí. 51 82 23 79. Maestro, ¿me podría hacer el favor de decir nuevamente 5021? Ya lo puse en el chat, 5621 82 23 79. 23 79. ¿23, 7 qué? 79. ¿7 qué? 9. Y muchas gracias, don Humberto, por este interés y ojalá podamos coincidir y seguir forjándonos como oradores que tanto lo necesita el país. Bueno, creo que ya se desconectó don Humberto, pero si hay espacio para más preguntas o inquietudes, por supuesto, yo sigo a sus órdenes. Dice, para usted, ¿quién es el mejor debatiente de nuestros tiempos? Ichiro Rodríguez. Es muy buena pregunta. Me gusta mucho Daniel, Ichiro, pero sí se me olvidó ahorita su nombre, el que hoy es gobernador de Chihuahua, Corral. Es un gran orador y es un gran debatiente y yo creo que es de los mejores que hacen debate en nuestro país. En su tiempo, Javier Corral, es un gran debatiente. Les recomiendo sus debates, los pueden encontrar en YouTube contra Emilio Choifet, cuando ambos eran legisladores. Y hay unos que se me hacen a mí hasta jocosos de Javier Corral cuando debate contra el hoy gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. Y bueno, perdón que lo diga, pero es mi interpretación. Omar Fayad no daba una contra Javier Corral en el debate. Hoy los dos son gobernadores y pues eso además creo que son buenos gobernadores, los dos están bien posicionados. Pero como debatiente Omar Fayad, diría pobrecito, no daba una contra Javier Corral. Emilio Choifet
sí, se agarró un buen confronto. Yo ahí he visto a Emilio Chaifet en un estilo ajeno al suyo, porque Emilio Chaifet se me hace un gran orador y un gran debatiente, pero cuando debatió con Javier Corral, se fue al ad hominem, se fue al hombre y se fue a atacar al hombre con discursos que no son de la talla de un intelectual como Emilio Chaifet, pero lo sacó de sus casillas y eso lo logró Javier Corral, porque se fue a la persona. Es decir, les recomiendo sus debates entre Javier Corral y Emilio Chaifet. Alguien que vino a menos en el debate, por ejemplo, es, para mi gusto, el diputado del PT, ya se me olvidó su nombre. Ay, cuando era oposición era un brillante debatiente. Ahora que son gobierno, creo que no genera la expectativa de... O sea, hasta se me olvidó su nombre, pero luego se los recupero. Es famoso. Pero yo creo que esa sería la... Noroña, claro que sí. Noroña es el que, como opositor, era un gran debatiente. Desde el gobierno, su realidad y su narrativa ya no le alcanza para persuadir. No es lo mismo ser gobierno que ser opositor, también hay que decirlo. Entonces, espero que esa haya sido una buena respuesta para ti, René y Bram. Bien, pues si ya no hay más preguntas, ustedes me indican, Yocabet. Pues en el chat no me aparecen más. No sé si alguien más quiere activar su micrófono para dar más preguntas al maestro Carlos Arturo. Pues más que una pregunta, Jocabet, pues agradecer de antemano el espacio al Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública y particularmente usted, maestro, en el parte del auditorio son 17 jóvenes de secundaria del Colegio Inglés de Ensenada. Los saludamos con mucho cariño desde Baja California y por reconocer su trabajo, reconocer esta intervención. Y yo preguntarle, maestro, ¿qué ha faltado para que en México podamos instituir a la oratoria y al debate como una asignatura necesaria? Desde su punto de vista, ¿qué es lo que ha faltado para poderla materializar? Yo creo que, entre otras cosas, René, y es la pregunta del millón, saberla presentar. Es decir, los oradores queremos que la oratoria se enseñe en el sistema educativo mexicano y no hemos podido persuadir de ello. Entonces nos está faltando a nosotros la persuasión. Creo que el camino de la persuasión es cómo la presentamos. Y mucha gente piensa que la oratoria es un artificio, es el arte de hablar bonito. Y yo les digo, no, es el arte de hablar mejor, de ayudarnos. De la oratoria o de nuestra oratoria dependen muchas cosas de nuestra vida. Yo les digo, hay que poner la oratoria en el centro de nuestra vida, porque gracias a un mensaje, gracias a un discurso, puedes obtener un trabajo. Gracias a un mensaje, a un discurso, puedes ganar una elección, yo les digo, la oratoria es el puente entre donde estás y a donde quieres llegar. Es decir, somos seres que comunicamos y entre mejor comuniquemos, mejores seres vamos a ser. Entonces, lo tenemos que presentar, René, desde una habilidad socioemocional, es decir, no como un artificio, no como algo que me gusta, porque, a mí eso no me gusta, no, nos debería de gustar a todos, porque todos hablamos, porque todos comunicamos, y insisto, de una buena conversación depende la calidad de nuestra vida en ocasiones. Entonces, yo creo que el gobierno debe de también reconocer que necesitamos reforzar lo que algunos le llaman esta habilidad socioemocional, otros soft skill o habilidades blandas. Y te pongo un ejemplo. En el Reino Unido, el psicopedagogo Neil Mercer presentó su plan de enseñanza de la oratoria en ese país y se lo compraron y en el Reino Unido ya están enseñando oratoria. Pero tenían las mismas dificultades que tenemos en México de que la gente no sabe hablar. Había especialistas o había técnicos aquí que están estudiando, muchachos, la secundaria. Había gente que se egresaba en ingenierías con brillantes conocimientos técnicos, pero que no sabían dialogar, que les daba pena, que no podían decir lo que pensaban y sentían en el momento que necesitaban justo con la persona que se requería en el tiempo necesario. Entonces yo creo que tenemos que seguir insistiendo y saber presentar este proyecto a quienes toman decisión. Yo creo que eso es lo que nos hace falta, René. Gracias, maestro. A tus órdenes. Gracias, René. ¿Alguien más que quisiera compartir alguna duda, comentario?
Únicamente agradecerle al maestro la ponencia. Yo me llevo mucho conocimiento y el siempre tener nuevas perspectivas de la oratoria, el debate y la comunicación en general. Un fuerte abrazo y saludo a todos y de mi parte sería todo. Nuevamente agradezco este espacio. Muchas gracias, Sandra. Además, muy participativa. ¿De dónde eres, Sandra? De la ciudad de Tehuacán, en Puebla. Ah, correcto. Pues un saludo y qué bueno que te ha gustado. Estoy a tus órdenes, Sandra. No, muchas gracias. Espero que nos dice usted que lo podemos encontrar en Facebook con su nombre. Sí. Ah, ok. Ahí con mi nombre. De todos modos, en el chat ya dejé también mi número telefónico. Pero el Facebook se vuelve una oportunidad para que la comunicación sea grande y que no seamos uno o dos, sino que seamos todo una serie de actores que estemos impulsando que se enseñe oratoria en nuestro sistema educativo en México. Muchísimas gracias, maestro. A tus órdenes, Sandra. Yo tengo una pregunta. Sí, Cris Sánchez, a tus órdenes. ¿Usted basó su forma de expresarse o de orar en algún orador famoso o que le guste mucho cómo se expresa? Muy bien, Cris. La verdad es que sí, pero no uno, sino varios. Yo te podría decir, en la historia se le considera a Demóstenes el padre de la oratoria, pero yo creo que no lo es Demóstenes, yo creo que es Pericles, el primer gran orador que a partir de un discurso cambió el ritmo y el destino de su ciudad, que fue la famosa oración fúnebre que les pronuncia a los atenienses cuando ya no querían la guerra. Y Apágalo, decía, por favor, bueno, apágalo, por favor, apágalo. Entonces, ¿quién va a hablar por nuestros muertos? Y hace un discurso maravilloso que te recomiendo lo leas. Y Pericles es para mí el padre de la oratoria, porque a partir de ahí la oratoria se posiciona como de alto impacto en la vida pública, sobre todo para la política. Y luego ya viene Demóstenes, todos los que les he dicho. Pero cuando vas leyendo cada uno de estos oradores, Cris, te vas adentrando y te vas ilusionando. Para mí el mejor orador que ha tenido México es Ignacio Manuel Altamirano y es una de mis más grandes inspiraciones. Pero al final de cuentas no hay una sola, son muchos. Y uno se vuelve ecléctico. Y al final de cuentas, Cris, no quiero ser ni como Altamirano, ni como Pericles, ni como nadie de ellos, sino como yo tengo que ser. Es parte de mi destino. Y lo mismo para ti. Es decir, sí te puedes, nadie es una isla, ni mucho menos en el aprendizaje, pero al final de cuentas sí eres una individualidad, eres una persona. Y fíjense ustedes, la etimología de la palabra persona. Per, alrededor. Son, sonido. Nosotros somos el sonido que producimos, la palabra. Por eso el maestro Muñoz Cota lo definía, el hombre es su palabra. Yo creo que por esa etimología también. Y espero haya dado respuesta a tu pregunta, Cris. Sí, gracias. Sus órdenes. Gracias, Cris. Bueno, pues si no existen más preguntas o comentarios, quiero dar las gracias a todos los participantes de este taller avanzado de oratoria y por supuesto a nombre del doctor Enrique Bustamante, presidente del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, dar las gracias al maestro Carlos Arturo por compartir este día todos sus conocimientos sobre el tema de debate y mucho más. Y ojalá nos pueda compartir más adelante otro taller para saber más al respecto. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ustedes, cuídense y pronto nos vamos a ver. Gracias a todos. Este tablo podrán ver en Facebook y en nuestras páginas sociales para quien guste nuevamente darle play y seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.